Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todos. Agradecemos nuevamente que nos acompañen en esta cuarta jornada del cuarto Congreso Internacional de Justicia Penal y Política Criminal aquí en línea en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ya por cerrar esta sesión de trabajos en esta penúltima ocasión, pero bueno, vamos a seguir y les agradecemos, insistimos que nos estén acompañando porque hoy tenemos un ponente de lujo, un gran amigo, pero sobre todo un gran profesionista, el maestro Santiago Márquez Gauna, que desde Argentina nos va a platicar sus experiencias sobre lo que viene siendo el juicio por jurados. Cuando estábamos viendo la temática me propuso algunos temas y yo le dije que el de jurados era muy bueno, sobre todo por la visión que por ejemplo tenemos en México, ¿no? Una visión que regularmente se ha hecho a través de la palabra y no del razonamiento ni el análisis real de lo que el jurado puede funcionar. Entonces seguro va a ser una charla muy interesante para todas y todos. Les recuerdo, por favor, hacer su registro desde las 4 de la tarde en la página de internet de esta misma página. Está el enlace de registro para todos aquellos que han seguido el Congreso del primer día. Y también que, bueno, hoy tenemos 3 conferencias. El registro sirve para hacer conferencias y estar presente en las siguientes conferencias. También a través del chat pueden poner sus dudas, sus comentarios, sus preguntas. Y al final, el doctor Santiago nos hará el favor de platicarlas y responderlas. Les presento entonces al maestro Santiago Márquez Gauna, que actualmente es fiscal jefe en Río Negro, Argentina, fue juez de primera instancia en lo penal, es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Comahue, magíster en Derecho Penal por la Universidad Austral y es egresado del Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal del CEJA. Es entrenador en litigación adversarial por el INESIP, capacitador en técnicas de litigación adversarial para el Ministerio de Justicia de Argentina, referente provincial en perspectiva de género, capacitador en persecución del delito y trata de personas, crimen organizado por OIM, evaluador en concursos de funcionarios en el Consejo de la Magistratura de Río Negro y profesor titular de Derecho Procesal en la Escuela de Policía de Río Negro. También es miembro de la Comisión Redactora del Código Penal Adversarial, Ley 5020, y es miembro del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de Necue. Es miembro fundador del Centro de Derechos Humanos de Comahue, donde ha desempeñado tareas de asesoramiento jurídico ante posibles violaciones de los derechos humanos, concientización y visibilización de las mismas, fundamentalmente explicando instrumentos legales de aplicación a las problemáticas de trata de personas y violencia de género. Estimado Santiago, un gusto verte, aunque sea aquí a la distancia, y sobre todo muchas gracias que estás con nosotros y por compartir aquí con estas compañías y compañeros de México y de muchos puntos de América Latina que nos están viendo. Gracias, Santiago. Adelante. Gracias, doctor Eloy, hermano. Un gusto que me hayas invitado, que hayamos podido coordinar y estar presente en la virtualidad. Un saludo muy afectuoso al pueblo mexicano, a todos los hermanos de Latinoamérica y a todos los que compartimos esta idea de mantenernos actualizados y discutiendo las cuestiones jurídicas que nos atañen en el día a día y también en algunas cosas que no tienen que ver con el día a día, pero sí tienen que ver con el modelo de justicia que queremos llevar adelante. En esta línea, conversando con el doctor Eloy sobre posibles temas, como él bien les dijo, me señaló como importante o como un tema que podía llegar a tener una buena recepción para comenzar algún tipo de discusiones, el juicio por jurados. Y en conversaciones propias que tuvimos con Eloy para definir este tema, la propuesta fue un poco hablar del juicio por jurados desde lo jurídico, pero desde lo jurídico político, desde lo jurídico constitucional, desde lo jurídico con una mirada un poco más macro, que la mirada que se le suele abordar concretamente
Esto no va a ser una exposición de cómo es la ley de jurados, cómo funcionan los jurados en Argentina o en otros lugares de Latinoamérica, donde también están funcionando, sino un intento de transmitirles algunas cuestiones que tienen que ver con planteos y planteamientos de jurado que son esenciales para poder analizar. Y para partir de este tipo de análisis, lo primero que hay que tener en cuenta son las enseñanzas de los maestros, de Luigi Ferrajoli, de Carrara, de Binder, que lo primero que traen a la reflexión cuando empezamos a conversar sobre instituciones jurídicas, sobre instituciones jurídico-penales, sobre todo en el marco del sistema penal. Yo soy penalista, voy a hablar del jurado desde el punto de vista del derecho penal. No quiere decir que no se pueda pensar también el jurado en todas las otras ramas del derecho como funciona en algunos países. Lo cierto es que el derecho no es nada más y nada menos que la expresión del poder en un territorio por parte de un Estado. Entonces, cuando uno visualiza el derecho como un fenómeno de organización del poder, tiene que comenzar a pensar cómo define la organización del poder, el ejercicio del poder dentro de un Estado. En esto estamos íntimamente emparentados todos los estados latinoamericanos, del Río Grande hasta Ushuaia, porque somos, salvo Brasil y contadas excepciones de algunos países un poco más pequeños, todos hermanados en una historia jurídica que proviene de la colonización española, ¿no? Somos todos tributarios de un sistema de organización del poder heredado como colonia que fuimos de una potencia como lo fue España en su momento. La construcción del ser nacional latinoamericano abreva en gran parte en esta historia y sigue aún presente 500 años después en nuestras prácticas y en nuestras visiones. Por ello, la institución del jurado es una institución que en gran parte nos suena o nos parece ajena a nuestra costumbre, ajena a nuestros valores, ajena a nuestra forma de pensar la justicia. Pero esta ajenidad no puede ser tenida como tal o pensada como tal de manera irreflexiva, ¿no? Tenemos que pensar por qué nos fue o nos es ajena esta forma de impartir justicia. Cuando repensamos forma de impartir justicia, poder, tenemos que pensar cómo se construyó ese sistema de justicia y en base a qué forma de pensar. Y por eso la charla tiene que ver con hablar de república, de democracia y de ejercicio de derechos y de forma de ejercicio del poder. Es claro que en toda Latinoamérica, herederos tributarios de este sistema de Indias, el sistema heredado de España, el juez, quien ejercía la jurisdicción, siempre fue un funcionario. Pero a lo largo de la historia europeo-continental, que es de la cual nosotros abrevamos, lo cierto es que no siempre fue así. Es sabido por todos que la construcción del juez no siempre fue la de el juez técnico que de esa manera ejercía el poder y juzgaba a los súbditos, ¿no? Basta con reflexionar respecto de que el juez que era popular en Atenas, ¿sí? El derecho ateniense era un juez popular, luego se convierte en un funcionario que con la llegada del Imperio Romano aparece en escena. Aparece un funcionario que es constituido como tal. Entonces, el juez que era popular en Atenas y en la Roma republicana, cuando el proceso estaba estructurado de forma acusatoria, esto es otro de los aspectos que vamos a revisar, cómo se vincula jurados con sistemas acusatorios, ¿sí? Y cómo se desvincula de un sistema inquisitivo, el sistema de jurados, van atados de la mano, un sistema de jurados con un sistema acusatorio. Entonces, como veníamos diciendo, el juez que era popular en Atenas y en la Roma republicana, cuando el proceso era eminentemente acusatorio,
se convirtió en un funcionario en la Roma imperial cuando se afirma el método inquisitivo. Y acá vamos a empezar a pensar por qué en nuestros países se entiende o se construye la idea de que el juez sí o sí tiene que ser un funcionario, el juez debe ser un abogado, pero no desde el punto de vista de pensar que no va a haber jueces en un sistema por jurados. Eso lo vamos a tratar un poquito más adelante, no me quiero adelantar, pero lo primero que hay que desterrar es la aparición del jurado no viene a hacer desaparecer al juez técnico, lo coloca en otro lugar. Pero retomando entonces la idea de el juez como quien juzga, ¿sí? En la historia, al principio los siervos, los ciudadanos de un estado, eran juzgados por el rey, ¿no? El rey ejercía esa función judicial y por ello era la persona que impartía justicia. Con la complejización de los estados y la generación de la burocracia, el juez no pudo ocuparse de todas sus funciones y comienza a existir la burocracia y comienza a delegar ese poder en otros ciudadanos. Pero ¿cómo lo delega? A través de un funcionario. Entonces, el juez inquisitivo, que es el primer juez que tenemos, que es el juez que en alguna parte sigue estando vigente en la forma en la que pensamos, es nada más y nada menos que el resabio de lo que ha quedado de aquel delegado del rey para ejercer la justicia. Ese delegado del rey recibía una investidura de parte del rey que lo colocaba, si se quiere, en la misma posición. Y esto es relevante para empezar a pensar el jurado. ¿Por qué el jurado es democrático? ¿Por qué el jurado es república? Porque a diferencia del juez, que es un funcionario que recibe su poder del rey en la construcción histórica, lo cierto es que el jurado es uno más de los ciudadanos. Entonces, comenzamos a ver algunas diferencias de poder. Pero no voy a dar una clase de historia, a quien le interese es muy atrapante leer y conocer cómo el jurado estuvo presente a lo largo de la historia de la Europa continental y cómo a Latinoamérica solo llegó el sistema de jueces técnicos porque a Latinoamérica llega el proceso a través de la Inquisición, ¿no? Nuestros procesos penales son herederos de la Inquisición. Y bueno, el inquisidor es otra representación de alguien distinto. El inquisidor se constituye como alguien distinto a la persona que está siendo juzgada, alguien superior, alguien que ha sido imbuido por un conocimiento y por un aura o una capacidad particular que le da su relación con Dios, ¿sí? Y lo constituye en ese ser distinto que tiene que juzgar. Entonces, lo primero que hay que pensar es que la diferencia entre ser juzgado por un juez técnico o por un juez como lo manejamos normalmente y un jurado popular es ser juzgado por pares o ser juzgado por alguien distinto. Y comenzamos entonces a pensar cómo organizar el poder. Y si pensamos, y en esto creo que no hay nadie a lo largo y ancho de Latinoamérica que pueda pensar que los estados no deben ser democráticos o no deben ser republicanos. Y cuando empezamos a pensar en república y democracia, tenemos que unir estos conceptos. El primer concepto es república, ¿sí? División de poderes, distribución de poderes, control de los poderes entre sí y de los ciudadanos respecto del poder, formas de ejercicio del poder, ¿sí? Un poder republicano viene íntimamente relacionado o atado con el ejercicio de esa función en un tiempo determinado, por un tiempo determinado. Sin embargo, la construcción de la judicatura profesional a lo largo y ancho de Latinoamérica está construida con la idea de la Inquisición de una persona que está de por vida en el cargo y no importa qué cantidad de juicios esté o qué cantidad de tiempo esté. Esto también tiene que ver con algunas cuestiones que empieza a pensarse y algunas de las ventajas que vamos a ver sobre el final de Por qué el jurado. Es una institución que representa o ejecuta de una manera más respetuosa de los principios liberales de la república y de la democracia el sistema de justicia. Entonces, hablamos de república, división de poderes, esto se emparenta directamente con un camino que ha iniciado toda Latinoamérica y que no va a volver atrás, que tiene que ver con república, que tiene que ver con sistemas acusatorios, dividir
dividir el poder, que haya un acusador, que haya un juzgador, que haya un defensor, que haya un juez imparcial, esto que hemos abrazado a lo largo y ancho de Latinoamérica, con mayores o menores notas de acusatorio, más avanzados, más acusatorios, menos acusatorios, pero todos hoy vamos hacia un sistema acusatorio. También es república que haya un acusador, y que haya un defensor y que haya un juez imparcial o un jurado imparcial, como aspiramos todos. Y luego pensar democracia. Democracia es la participación ciudadana. ¿Por qué el jurado es la última expresión, es la principal expresión de la participación ciudadana en las cosas propias de los ciudadanos? ¿Por qué es la participación directa del ciudadano en el servicio de justicia, en la administración de justicia? En algunos países donde algunos de los funcionarios son elegidos, ¿sí?, por voto popular, se habla de que ya hay asegurada una participación ciudadana, pero una participación indirecta, porque se ejerce a través del voto que se elige un funcionario, o se elige al funcionario que a través del voto que va a elegir a los jueces. Esta intermediación de la participación ciudadana es propia de sistemas burocráticos, es propia de sistemas que no terminaban de confiar en el ciudadano, no terminaban de construir una idea de que todos somos iguales y capaces de gobernarnos, y esto tiene que ver con la democracia. Nótese que hoy la construcción de funcionarios o de poderes o de gente que gestiona el poder o el gobierno a través de castas o a través de ciertos sectores sociales que eran los habilitados a ocupar estos espacios de poder, ha desaparecido en su gran mayoría en todos los países latinoamericanos, porque representa sistemas elitistas de gobierno, sistemas dictatoriales de gobierno, es propio de otros sistemas que no es la democracia. Entonces, cuando los estados latinoamericanos abrazamos la democracia y la república como forma de ejercer el poder, nos queda la deuda pendiente, que es cómo hacemos que el ciudadano participe en la justicia. Porque noten que el ciudadano participa directamente en los otros dos poderes del Estado, en el poder ejecutivo y en el poder legislativo participa directamente, pero en la justicia no. ¿Y por qué? Porque heredamos una idea de que había que ser especial, que había que tener un conocimiento especial. Y si bien es cierto que el juez técnico sigue sobreviviendo en un sistema que juzga a sus ciudadanos por jurados, ese juez técnico sí tiene que tener un conocimiento especial. Lo cierto es que empezamos a pensar al sistema de justicia como el sistema donde se aplican las leyes, pero no a cualquier situación particular, sino a hechos. La participación de los ciudadanos a través del jurado en la decisión de autorizar el uso de la fuerza, el uso de la fuerza del Estado, que no es más ni nada menos que esto, el jurado, ¿sí? El juicio, el proceso es la habilitación del uso de la fuerza del Estado sobre cualquier ciudadano, está íntima y directamente relacionada con el rol que le vamos a dar al juez. Y por eso las reformas que han tendido hacia los sistemas acusatorios son reformas que están abriendo la puerta para la llegada de un jurado. ¿Por qué? Porque, como sostiene Ferraioli en Derecho y Razón, mientras el sistema acusatorio le corresponde a un juez espectador, dedicado sobre todo a la objetiva e imparcial valoración de los hechos, y por ello más sabio que experto, el rito inquisitivo exige, sin embargo, un juez actor, representante del interés punitivo, y por ello leguleyo versado en el procedimiento y dotado de capacidad de investigación. Esto está en Derecho y Razón de Ferraioli, en la página 575, para quien quiera ver qué dice el maestro Pisa por esto. Pero, ¿por qué traigo, cuando voy a hablar de república y de ejercicio republicano del derecho, esta reflexión del maestro Ferraioli? Porque cuando construimos un sistema procesal moderno, acusatorio, cuando le quitamos al juez esa facultad de investigar, construimos un juez, construimos una imagen de un juez, ese juez de los hechos. Y ese juez de los hechos ese es el jurado. En un sistema de jurados, el jurado lo que hace es juzgar los hechos, no el derecho. Juzga si con la prueba que se le produce y las argumentaciones que traen las partes, se tiene por acreditado los hechos. Ahora, estos hechos no están relacionados con absolutamente nada jurídico, no, sí están relacionados. Pero la construcción jurídica se hace a través de la litigación adversarial de las partes
intermediada por el juez técnico, que va a ser el juez director del proceso de jurados. Pero volviendo un poquito para atrás, para el análisis que habíamos propuesto al principio, hay que pensar que el ejercicio de la democracia tiene que ver mucho con el ejercicio de todos los poderes del Estado. El derecho penal y todo el derecho no puede ser algo ajeno a las personas, tiene que ser algo asido por los ciudadanos, tiene que ser nuestro derecho como miembros de un sistema político, como ciudadanos. Un derecho penal, ¿sí?, y informado por esto, un derecho penal democrático, no puede ser nunca algo que ellos, digamos un soberano o una élite gobernante, nos impongan a nosotros como súbditos, ni algo que nosotros le impongamos a ellos. Es un derecho que nos imponemos a nosotros mismos, unos a otros, como miembros en pie de igualdad de un sistema político. Esta es la construcción de un sistema democrático republicano de derecho penal. Y por eso el sistema de jurados es la última expresión de una república y de un sistema democrático de gobierno. ¿Por qué? Nada más y nada menos porque viene a representar dos derechos. El derecho de cualquier persona acusada a ser juzgada por sus pares, por otros ciudadanos, sino también el derecho mío como ciudadano a juzgar a los pares. Y esta es una mirada interesante que no podemos perder de vista. El sistema de jurados no solo representa una garantía para el imputado de que va a ser juzgado por un par, por un igual. Y ahora vamos a hablar de por qué las decisiones del jurado construidas de esta manera, de una manera más democrática, de una manera que representa más cercano a las partes del conflicto, es importante. Pero también como ciudadano es importante el jurado, no solo como ciudadano que está siendo acusado en un proceso penal, sino como ciudadano que es parte de una nación, que es parte de un sistema republicano y democrático de gobierno, y que está comprometido con el ejercicio de esa función. Es un derecho mío como ciudadano también a en algún momento poder ser convocado para juzgar no a cualquiera, sino a mis pares. Y vamos a hablar un poco de esto. ¿Por qué es tan importante el jurado en alguna forma? Porque trae al sistema penal a la persona común. Lamentablemente, la profesionalización del sistema penal y aquellas personas que lo ejercen a lo largo del tiempo comienza a alejar a ese funcionario del contacto diario con las personas o de las realidades de otras construcciones sociales, de otros espacios, de otras culturas, de otras ideas. Y cuando constituimos un jurado, cuando permitimos un sistema de jurados, estamos dándole a las personas la posibilidad de que sea declarado responsable por un igual. Otra de las funciones interesantes para pensar es la participación que le damos a las partes en la constitución del órgano que los va a juzgar. Y esto también es democrático, y esto también es republicano. Piensen por un minuto qué posibilidades tiene el acusado o el acusador de definir el órgano que va a tomar la decisión en el juicio, que va a tomar la decisión final, el órgano juzgador. Cuando analizamos todos los sistemas procesales y revisamos los motivos de recusación o de excusación, que son aquellas herramientas que el sistema procesal ordinario nos otorga para influir en aquella persona que va, en la construcción de aquella persona que va a tomar una decisión. Nótese que hablo de influir de manera correcta. No es influir para que esté más a favor mío, sino influir en el sistema de buscar un órgano juzgador lo más objetivo posible. Son muy limitadas. Sin embargo, en la construcción, en la constitución de las 12 personas, en el caso que sea un jurado de 12, que me van a juzgar, la posibilidad que tengo yo como acusador, que tiene el acusado a través de su defensor, de incidir en cómo se conforma este órgano es mucho mayor. ¿Y cómo se incide? Buscando precisamente el mejor jurado posible. Y pudiendo indagar en muchas cuestiones que respecto a un juez técnico no se puede indagar o no está habilitado a indagar. ¿Y es correcto esto? Sí, por supuesto que es correcto, porque representa las ideas de imparcialidad. Le pregunto si alguno de ustedes le puede preguntar a un juez por sus ideas antes de ser juzgado. Seguro que no, porque no es una razón de recusación de un juez. Sin embargo, para construir un jurado popular, un jurado que represente
los iguales, los ciudadanos, los vecinos de la persona que está siendo juzgada, se habilita en aquel proceso de selección de jurados a la posibilidad de indagar quién es la persona que me va a juzgar, cómo está constituido, cuál es su educación, de qué trabaja, cómo es su familia, cuál es su relación con el poder, su relación con la policía, su relación con el delito, un montón de aspectos que nos permiten indagar en aquella persona que va a tomar una decisión de una manera mucho más profunda y mucho más respetuosa de la garantía del juez imparcial, porque se construye nuevamente con un sistema acusatorio entre la puja de dos partes que representan dos intereses, y en esa puja se busca el mejor jurado, esa puja que además no es libre, es una puja que está reglada y dirigida por el juez técnico, que es quien hace todo el trabajo antes del juicio para que se constituya y se construya el mejor jurado posible en compañía con las partes, porque ese es el objetivo. Otros aspectos relevantes tienen que ver con cómo se toma una decisión de un jurado y cómo se interpreta una decisión de un jurado. Y los aspectos para traer a la reflexión de por qué la institución del jurado es republicana y es mucho más democrática, tiene que ver con las ideas de imposición de una decisión, ¿sí?, por alguien distinto, o de aceptación de una decisión por mis pares. Nótese que cuando una persona es juzgada por un jurado, está siendo juzgado por los pares, y las posibilidades de aceptar esas decisiones son mucho mayores que cuando son impuestas por una sola persona distinta, muy distinta a quien está siendo juzgado desde su construcción ideológica o desde su construcción social. Y este tipo de decisiones, que hoy son las que tomamos, están sufriendo una seria crisis de legitimidad. Y aquí voy a tomarme una pausa para hablar de otras de las ventajas del sistema jurado. A lo largo y ancho de toda Latinoamérica, todos los sistemas penales sufrimos una fuerte crisis de legitimidad. Y esto redunda directamente en cómo se ejerce este poder del Estado y el respeto que tienen los ciudadanos, o que tenemos, porque todos somos parte, por las decisiones judiciales. Cada vez notamos más cómo son menos respetadas, menos valoradas las decisiones judiciales, más discutidas, más criticadas. Lo cierto es que este tipo de decisiones, que carecen de gran parte de legitimidad, tiene que ver con cómo se construyen estas decisiones. Está probado ampliamente que las decisiones del jurado son mucho más aceptadas por los ciudadanos. ¿Por qué? Porque también avientan, alejan muchas de las dudas que hoy hay sobre la justicia. Y voy a hablar en serio, toda Latinoamérica sufre el problema de la corrupción, el flagelo de la corrupción, la mirada, la mancha, la mácula constante, la crítica a la sentencia. Y muchos juicios justos, procesalmente correctos, que arriban a una decisión justa y jurídicamente válida, siguen siendo criticados igual, siguen siendo señalados por los ciudadanos, o no aceptados, o estar en contra, porque aparece siempre una parte, una idea, una sospecha de que puede haber habido algún tipo de acto de corrupción, de ejercicio del poder político, del poder económico, de todo esto que constantemente es una discusión sobre la justicia, ¿no? Quienes nos ha tocado ejercer la magistratura, a mí en algún momento me ha tocado, sabemos que siempre que tomamos una decisión es muy raro dejar conforme a ambas partes. Es lo mejor cuando uno toma una decisión de lo que se puede pensar como más compositiva, que deja conforme o le da un poco a cada uno. Generalmente las decisiones le dan algo a alguien y le niegan algo a otro en el sistema penal. Y ese que no está de acuerdo siempre va a tratar de buscar algo en contra. Sin embargo, cuando construimos decisiones democráticas, con el ejercicio democrático del poder estatal a través de la representación del poder penal, del ejercicio de la fuerza del Estado, con un jurado, estas posibilidades empiezan a desaparecer, empiezan a ser mucho más ajenas, mucho más extrañas, mucho menos posibles, porque no aparece esta idea de un juez que se mantiene y que para mantenerse en el poder tiene que llevarse bien con el poder. Y esto se une también, y pido disculpas porque voy tratando muchos temas a vuelo pájaro, porque la verdad que lo que intento es traer todas las
bondades que nos puede traer el jurado relacionadas con estas situaciones, tiene que ver con cuánto tiempo se ejerce esta función de juzgar. Esto también tiene que ver con la república. La república es tiempos, es el ejercicio del poder durante un tiempo, ¿sí? Y toda república está pensada en este momento en contra de el poder de por vida, por la idea de que el poder en algún punto corrompe. Y sin embargo el sistema judicial no se ha hecho cargo, no tenemos en otros poderes del Estado cargos vitalicios. No aparecen, sin embargo en el Poder Judicial sigue apareciendo. Claro que hubo en algún momento alguna justificación de por qué los jueces tenían que ser vitalicios y respondían a la situación. Ahora bien, en un sistema por jurados se puede seguir manteniendo un juez técnico con esta idea de respeto y de conocimiento, pero traer un juez que va a ser juez solo en este caso y que va a juzgar tan libre de necesidades, tan libre de presiones políticas, tan libre de un montón de situaciones que le va a dar una representación mejor y más relevante a la decisión que va a tomar. Entonces, repasando brevemente algunas de las cuestiones que vimos, el jurado trae una participación directa de las personas en la decisión. El jurado trae el ejercicio del poder estatal distribuido en una mayor cantidad de actores, no concentrado en aquellos actores que se mantienen a lo largo del tiempo. El jurado trae legitimidad en las decisiones. También trae un efecto educador que no puede dejarse de lado. Un efecto multiplicador que explica cómo funciona el sistema judicial. Y esto es otro de los problemas que tenemos. Lamentablemente la justicia, los jueces, los fiscales somos muy malos comunicadores. Somos malos explicando qué hacemos y por qué lo hacemos. Y esto es un gran defecto que estamos tratando de corregir. Ahora bien, piensen que cuando una persona es un jurado y participa en ese juicio y toma una decisión en ese jurado, esa persona es un agente multiplicador que luego de la experiencia del jurado, que es una experiencia muy relevante en su vida, es una experiencia única, es muy poco común que le toque a una persona a lo largo de su vida ser más de una vez jurados, es una experiencia que le va a servir de anécdota y de conocimiento para reproducirlo hacia el resto de la sociedad, para comunicarlo hacia el resto de la sociedad, para explicarle al resto de la sociedad qué se hace en un juicio y cómo se toma una decisión. En mi experiencia que he tenido con varios jurados y en experiencias de entrevistas posteriores al juicio por jurados, siempre surge lo mismo, que es cómo entiende el ciudadano lo difícil que es juzgar a un par, a otra persona. Y empieza a darse cuenta que no es tan fácil como uno piensa, o como muchos piensan sentados en una mesa de café diciendo yo a este lo hubiera condenado, yo a este lo hubiera absuelto. Cuando hay que estar sentado ahí y tomar la decisión, es absolutamente distinto. Entonces, otro de los efectos democráticos y republicanos de un jurado es el efecto educador del ciudadano, es el efecto multiplicador de la experiencia de juzgar, de explicarle a la madre, al hijo, al amigo, al compañero de trabajo qué es un juicio, cómo se produce la prueba, cómo se va produciendo y cómo se toma una decisión. Si una decisión que es tomada además de una manera democrática, porque claramente la representatividad en los jurados y la amplitud de la cantidad de personas que participan conlleva sí o sí una mayor distribución del poder, una distribución más democrática. Para no extenderme mucho más, voy a cerrar un último aspecto de esto y voy a ir al aspecto de las críticas que se le hacen al jurado generalmente. Miren, una de las cosas que trae el sistema acusatorio por el que tanto bregamos es empezar a hablar de hechos, empezar a discutir en cuestiones penales sobre hechos. ¿Quiere decir esto que vamos a abandonar discusiones sobre derecho? No, las discusiones de derecho siguen estando, pero son discusiones de derecho ancladas, relacionadas directamente con hechos. Si algo que trae un sistema acusatorio es salirnos de una mirada de las categorías abstractas kantianas y traernos a una mirada mucho más de los hechos, a hablar y a probar los hechos. Y el jurado en esto es sumamente útil. ¿Por qué? Porque cuando como litigantes, acusadores y defensores tenemos el desafío de llevar un proceso ante un jurado,
tenemos la obligación de empezar a explicar nuestros argumentos de manera simple y sencilla para que los conozca cualquier persona y los pueda entender cualquier persona con un recto conocimiento. Este ejercicio de pensar cómo explicarle mi caso, cómo explicarle mis argumentaciones a una persona que no tiene una formación jurídica, a un ciudadano común, también conlleva un acto comunicacional, no solo hacia el jurado, sino hacia el resto de la comunidad. Muchas veces nos quejamos porque nos critican, pero muchas veces esa crítica surge de la incomprensión, de la incapacidad que hemos tenido como actores del sistema, actores legales y jurídicos, de explicar en palabras sencillas por qué hacemos algo, por qué decidimos de una manera, cómo se llegó a una decisión. Y el jurado trae esto, cuando obliga a las partes a hablarle a un ciudadano de a pie, a un par, a un vecino, a una vecina, a un obrero, a un ingeniero, a alguien que no es jurista, de por qué esta prueba que esta persona cometió este hecho, tiene un efecto de comunicación. Y tiene un efecto de que permite multiplicar y explicar de una manera más clara todo lo que hacemos. Y esto no solo repercute a través de los jurados que reciben esta información y que luego le pueden explicar o contarle como anécdota a cualquier persona, sino también, sobre todo, en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, los sistemas de jurados son implementados, por lo menos en estas épocas, solo para hechos graves, porque el sistema jurado no es un sistema que pueda aplicarse a la totalidad de los casos. Hay que seleccionar, hay que definir después como Estado qué casos vamos a someter. Pero como en el diseño actual los jurados se aplican a casos graves o gravísimos, estos casos tienen una gran repercusión mediática, tienen una gran cobertura de los medios de comunicación, y es la oportunidad que también la justicia tiene de hablarle a través de los medios de comunicación de manera simple. ¿Sí? Explicar qué es lo que hacemos, explicar por qué lo acuso, explicar por qué lo defiendo, explicar por qué creo que es culpable, explicar por qué creo que es inocente, de manera simple, de manera clara, de manera comunicativamente eficiente para que cualquier persona pueda conocer los hechos y pueda tomar una decisión. El factor de simplificación de los discursos, simplificación en el buen sentido, no es que no haya posibilidad de discutir cuestiones de dogmática o cuestiones jurídicas complejas en un sistema de juicio por jurado. Por supuesto que las hay, pero se definen en otro campo, se definen antes de llegar al jurado. ¿Por qué? Porque el jurado es el juez de los hechos y el otro juez es el juez del derecho, ¿sí? El juez técnico. El juez del jurado es el juez de los hechos. Cuando simplificamos nuestras argumentaciones hacia los hechos, hacemos más entendible, más fácil nuestro discurso. Estas son gran parte de las bondades que podemos hablarles de un sistema de jurado, pero que todas se relacionan con esto que hablamos al principio, que tiene que ver con el ejercicio del sistema legal, el sistema penal como el ejercicio del poder estatal, y cómo queremos que ese poder estatal se ejerza. En estados que nos ocupamos de que sean cada vez más democráticos, que sean cada vez más republicanos, no podemos dejar de pensar en uno de los poderes como un espacio que también debe ser democrático y que también debe ser republicano. Y ese espacio es el espacio judicial. En este caso hablamos solamente del espacio penal, pero claramente el jurado se puede aplicar en todos los fueros con algunas otras pequeñas correcciones. Reflexionar el poder, reflexionar cómo ejercemos el poder, cómo lo aplicamos y cómo lo ejecutamos, es un deber de todos los juristas, que tiene que estar presente más allá de los análisis puntuales y concretos de las leyes. Voy a nombrar 2 o 3 cuestiones de críticas. Seguramente mi idea era hablar de muchas bondades y esperar que ustedes hicieran preguntas críticas sobre el jurado o aportes críticos sobre el jurado para poder contestárselas, porque es un poco lo que habíamos hablado con él hoy. Sé que en México la institución del jurado no es una institución muy popular, no está del todo aceptada por lo que hemos conversado, y hay algunos reparos. La mayoría de los reparos tienen que ver con lo que vamos a hablar ahora. ¿A dónde queda el derecho de la persona juzgada a conocer por qué se lo declara responsable? Bueno, suele argumentarse que el problema es que el jurado termina juzgando por la íntima convicción y eso no es representativo de un estado, de un ejercicio
del derecho de manera razonada o razonable. Lo cierto es que la construcción de la decisión de un jurado también es razonada y razonable. Se construye la justificación de la decisión de un jurado a través de la construcción y la elaboración de las instrucciones que le da el juez a los jurados. Y esas instrucciones, que son las instrucciones generales, cómo se valora una prueba, cómo se tiene que ver un juicio, y las particulares, que son referidas a este juicio puntual, también son discutidas entre las partes y con el juez. Entonces, construye de manera más democrática las reglas para interpretar la prueba, un jurado. ¿Por qué? Porque recibe las instrucciones que han sido redactadas, pensadas, discutidas por las partes y explicadas. Se le explica a una persona de manera simple el derecho, y la persona entiende esa regla y la aplica a este hecho particular. ¿Por qué no hay un problema? Porque al jurado no llega cualquier caso, hay un test previo, si hay una garantía del imputado que no puede ser llevado a un juicio por cualquier cosa, y menos a un juicio por jurado. También hay un testeo de la información que se produce en el jurado, ¿sí? Esto también tiene que ver con qué evidencia se permite que ingrese un jurado. Ahora bien, hay una idea basada en ideas de que los jurados son más influenciables, que por eso el juez técnico es mejor. Lo cierto es que todos los seres humanos, todos, somos en mayor o menor medida influenciables. El juez técnico no es alguien que está blindado, no es alguien que vive adentro de una burbuja de la cual se lo saca para que ejerza de juez y se lo vuelve a llevar. Es una persona que vive también en la sociedad, que está inserta en la sociedad, que lee diarios, que mira noticias, que escucha a los vecinos, que va al supermercado. Tiene que ver con muchas otras situaciones el juez técnico. No es alguien extraño. Puedo asegurarles que los estudios que hay sobre las deliberaciones de los jurados, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, hablan de que los jurados son mucho menos impresionables que lo que uno cree. Si los jurados terminan resolviendo siempre por la prueba. Esta idea de que el jurado va a condenar porque el fiscal hable mejor, o porque hable más bonito, o porque se presente mejor, o porque tenga mejor retórica, va a ganar el caso, está absolutamente descartada con todos los estudios empíricos que se han hecho en estados de tradición juradista. Si quieren después los acerco o los traigo, no quise traer números porque la idea era despertar algunas críticas, que demuestran que los jurados terminan tomando decisiones a través de la prueba que ven y que valoran. No de lo bien o mal que hable, o lo lindo o lo feo que sea el litigante, o lo seductor que pueda ser alguien hablando. El jurado termina definiendo claramente por la prueba que ve. Además, el estándar de duda razonable en el jurado está representado de una manera mucho más limpia. ¿Por qué? Porque el jurado es el único caso que vio a lo largo de su vida. Los que estamos hace mucho tiempo en la justicia solemos empezar a hacer una equiparación de casos con otros casos que ya hemos tenido. Y esta contaminación que sufrimos por haber trabajado de esto durante mucho tiempo también influye en la forma en la que decidimos. Si voy a un juicio donde ya escuché el mismo argumento que ya escuché 7 veces y las otras 7 veces anteriores lo terminó condenando el juez a quien tuvo ese argumento, lo más probable es que lo vuelva a condenar y ya hay una decisión previa, ya hay una contaminación de esta decisión. En cambio, el jurado, que es el único caso que ve, que es el primer caso que ve, tiene otra mirada de esto. Quiero cerrar para cumplir con el tiempo que me pidió hoy, que son 40 minutos, 50 minutos, con una reflexión de un filósofo que es Immanuel Kant. Kant, en la Metafísica de las Costumbres, nos dice: el pueblo se juzga a sí mismo a través de aquellos de sus ciudadanos que mediante libre elección son reconocidos como sus representantes. Especialmente para ellos, o sea, para cada acto de juzgar. Por consiguiente, solo el pueblo puede juzgar a alguien en su seno por medio de sus representantes delegados por él mismo, el jurado. Esta es la expresión de una idea filosófica que está detrás del jurado, que es: el jurado asegura un ejercicio del poder más democrático, un ejercicio de poder más republicano, un ejercicio de poder más cercano con lo que podemos esperar todos aquellos que
aspiramos a tener un sistema de justicia justo, republicano y democrático. Hoy estamos en el tiempo que más o menos habíamos hablado, no sé si hay alguna pregunta en el chat. Muchas gracias, Santiago. De hecho, hay bastantitas, tema muy interesante. Si quieres, vamos de una en una, que voy tiempo para hacerlo así. La primera de César. De hecho, hace dos preguntas, César, las voy a conjuntar. César Marcos Barrera. Buenas tardes, doctor. ¿Considera que el éxito del sistema penal de los Estados Unidos se relaciona en gran medida con la aplicación de jurados? Esa es la primera. Y la otra, dice, ¿estima que los sistemas penales de Latinoamérica se encuentran preparados para la aplicación de los jurados? Bueno, voy a responderla. Primero, yo no sé si el sistema americano es exitoso. Partir de una premisa de considerar que el sistema americano es exitoso es algo que podría pensarlo quien hace la pregunta. Si lo ve así, está bien. El que no lo ve así también está bien. Yo no hablaría de un sistema exitoso, hablaría de un sistema instaurado a lo largo del tiempo de un derecho que asume el pueblo norteamericano en estos dos aspectos que he dicho. Yo como ciudadano tengo derecho a ser juzgado por un vecino y como vecino tengo derecho a juzgar a mis vecinos. Y este ejercicio democrático del poder es algo que está instaurado no solo en Estados Unidos, sino en Inglaterra y en otros países con miradas juradistas. Entonces, si podemos pensar en que es exitoso en este sentido, en el sentido de haber calado hondo en la idea de todos los ciudadanos de un Estado en que para ser juzgado, para ser condenado, tengo que ser condenado por un par, por un vecino, por alguien lo más parecido a mí, que comparte en la mayor medida mis ideas, mi cultura, mi forma de decisión. Desde ese lugar creo que es un sistema a mirar, no solo el norteamericano, sino el inglés también, desde este lugar, ¿no? De mirar el éxito es esto. La decisión es tomada por los pares y es un derecho, no se discute, y es un ejercicio de la ciudadanía y es un honor ser nombrado jurado y participar como jurado. Es algo que a todas las personas les gusta. Segundo tema, si los sistemas latinoamericanos están preparados, yo creo que sí. Miren, la historia de Argentina no la puse en esta disertación porque no es para Argentina. Nosotros tenemos desde el año 1853 en nuestra primera constitución la cláusula de que el juicio tiene que ser por jurados. Sin embargo, los jurados llegaron a Argentina en el año 2017. Fíjense el tiempo que nos llevó implementar jurados. ¿Y saben por qué se implementó? Porque decidimos no seguir esperando a estar preparados. Nunca, siempre va a faltar algo, siempre va a haber un pero. Lo cierto es que yo creo que cualquier ciudadano de una república democrática latinoamericana está capacitado para tomar las decisiones que se toman en un jurado. Y si no está capacitado, la herramienta que trae el juicio por jurados de construcción del jurado, de selección de jurados, asegura la posibilidad democrática de que se pueda construir y definir un órgano juzgador que sea realmente idóneo, independiente y objetivo para tomar la mejor decisión. Creo que todos los sistemas latinoamericanos pueden empezar a aplicar jurados. La única traba o lo único que yo pensaría que sería una limitación es el avance o el equilibrio acusatorio de esos sistemas, porque el jurado no funciona con un sistema inquisitivo. El jurado no funciona con un sistema en el cual el juez construye la verdad de manera unipersonal, creyéndose este juez de la Inquisición, imbuido por el Espíritu Santo, con una capacidad especial para de manera inmanente llegar a la verdad. Esa es una forma de construir verdad autoritaria, es una forma de llegar a una solución que hemos abandonado y que estamos abandonando, y por eso aquellos sistemas jurídicos en los que los principios acusatorios estén más avanzados, seguramente van a estar mejores preparados. Pero no quiere decir que no pueda hacerlo. Lo pueden hacer, y de hecho hay una sinergia entre jurado y acusatorio
que va a llevar a que empiecen a desaparecer prácticas inquisitivas, a que empiecen a aparecer prácticas de construcción de verdad delegadas en los jueces. A un jurado no se puede ir pensando que va a haber un funcionario que va a leer todo el expediente y me va a hacer el trabajo, que es propio de un sistema inquisitivo, donde se le lleva todas las actas al juez, el juez lee todo y toma su decisión. En palabras simples, a un jurado yo le tengo que llevar toda la información. Entonces, respondiendo a las dos preguntas, es exitoso desde una representación democrática del ejercicio del poder, y sí estoy absolutamente convencido y seguro que en todos los países de Latinoamérica se puede aplicar un sistema de juzgamiento por jurado. Gracias. Hay un par de preguntas de Andrés Ferrer. La primera es, ¿qué impacto tendría en caso de que el juez intente recurrir a medios para que el jurado cambie su subjetividad o dejen de ser imparciales, pese a que se han elegido a personas completamente objetivas? Esa sería la primera. La relación juez-jurado es un tema muy interesante, ¿no? ¿Cuánto tenemos que cuidar al jurado de la influencia? Lo cierto es que en los sistemas de jurados, el juez técnico no le puede, no le debe y no le habla al jurado, no le dice qué decidir o cómo decidir. El juez técnico en un sistema por jurados está para hacer respetar las reglas procesales, para asegurarle a los jurados que la información que van a recibir es una información que se produce de manera correcta, pero nunca le va a decir cómo decidir o qué decidir. Y el juez que intente influir sobre el jurado va a cometer un error y va a ser recusado y va a ser anulado el juicio. Cuando el juez intenta torcer la forma en la que va a decidir el jurado, esos juicios terminan siendo nulos y terminan siendo anulados porque las partes así lo ponen. Esto es uno de los problemas que trae el jurado para los jueces, el problema de construirse, colocarse en una situación de árbitro imparcial. Por eso los sistemas que son más acusatorios son más fáciles de aplicar un sistema por jurados, porque en un sistema más acusatorio el juez se comprende y se identifica a sí mismo como alguien más imparcial. Bueno, el juez del jurado popular es el juez más imparcial que podemos tener. Es el juez más alejado de la producción de verdad. Es el juez que está para asegurarle a los jurados cómo se produce la información por la cual ellos van a tomar la decisión, pero no para torcer o para decirle cómo valorar o cómo mirar o por qué una prueba vale más que otra. Y esto está absolutamente representado en las prohibiciones que tienen los jueces de tomar contacto directo con los jurados. El juez técnico no puede tener contacto directo con el jurado, y además el juez técnico no está jamás dentro de la sala de deliberación del jurado. El jurado delibera solo, en algunos casos con un funcionario que toma nota de las necesidades del jurado, pero que no habla, un secretario sería, que tampoco es bueno que esté. El jurado es soberano y toma sus decisiones de manera independiente. Luego de terminado el juicio, inmediatamente terminado el juicio, delibera y toma la decisión. Entonces, los jueces técnicos no influyen o no deberían influir, y cuando se detecta que el juez técnico quiere influir en la decisión del jurado, en la subjetividad del jurado, como dijo usted, comienzan las partes a generar todas las herramientas que le da el sistema, desde las objeciones, desde la recusación y desde la anulación del juicio por incorrecta participación del juez. Cosa que no nos pasaría en el otro sistema, donde nadie duda de que el juez empieza a tomar decisiones antes de llegar al final del juicio. La otra pregunta de Andrés, y va relacionada con otro Andrés Martínez, dice, la pregunta de Andrés Ferrer dice, las personas que conformen un jurado tienen que tener ciertas características o cualquiera puede formar parte del jurado. Y Andrés Martínez pregunta, ¿cómo se escoge a un jurado? No te escuchamos, Santiago. Bueno, es una buena pregunta, decía. A ver, ¿tiene que tener algunas características? Sí. En principio no tiene que tener ninguna limitación para percibir con sus sentidos la prueba, ¿sí? Lamentablemente, y esto es algo, un desafío de los jurados, aquellas personas con capacidades diferentes tienen una limitación para ser jurados. Podríamos pensarla, ¿sí? Revisarla, pero lo cierto es que se le pide normalmente que no tenga ninguna disminución. Segundo, que tenga una mínima formación, pero no se exige una formación
académica más que haber recibido una formación básica. Las leyes de construcción de jurados son propias de cada estado y cada estado decide qué le va a pedir al jurado. Pero en principio, piensen al jurado como lo más cercano a un vecino de la persona víctima y del victimario. Ese es el perfil de lo que se busca que sea un juez, un jurado. Nosotros hemos tenido jurados con personas que tienen postdoctorados o doctorados sentados al lado de una persona que recibió la educación primaria, que ni siquiera la terminó la educación primaria, porque no se trata de educación formal, sino de capacidad para percibir con sus sentidos la prueba y la recta capacidad para entender y para resolver o para pensar la prueba. No hay una limitación puntual. Por eso, el jurado, contestando la segunda pregunta, se va construyendo de distintas maneras. Se selecciona, voy a contar cómo funciona en mi provincia. A principio de año se hace un sorteo sobre la totalidad de las personas mayores de 18 años. En la Argentina se adquiere la mayoría de edad a los 18 años. Mayores de edad y menores de 75 años. Se sortea una X cantidad de personas que se entiende que son la cantidad posible de jurados que vamos a usar a lo largo de un año. Luego, para cada jurado en particular, se extrae una X cantidad que tiene que ver con la cantidad de jurados que vamos a utilizar. Y durante todos esos procesos que no participan las partes, que son de sorteo, si se quiere, con el azar, se van haciendo los filtros de las posibles inhabilidades para ser jurado. No se puede ser jurado si se es miembro de la Fuerza de Seguridad, no se puede ser jurado si se es abogado, no se puede ser jurado si fue condenado previamente por un delito. Bueno, hay una serie de requisitos. Pero lo cierto, para no aburrir en cómo se constituye un jurado, luego de esto se hace un nuevo sorteo y se seleccionan, en nuestro caso que tenemos jurados de 12 personas, se sortean 40 personas para concurrir a la audiencia de selección de jurados y luego sobre esas 40 personas se produce la audiencia de selección de jurados en la que las partes van deseleccionando personas, quiere decir pidiendo que se excluya de la posibilidad de ser jurado a ciertas personas que estaban en esa construcción. No hay limitaciones, la única limitación sería estas que le digo, digamos, ser abogado, ser miembro de las fuerzas de seguridad, tener una condena previa, tener alguna creencia religiosa que le impida tomar una decisión como jurado, principalmente esas. Y luego se construye un jurado, se termina de conformar el órgano juzgador en la audiencia de selección de jurados, donde las partes desarrollan todo un trabajo en pos de obtener el jurado más imparcial posible, más objetivo posible, ahí indagando en cuestiones propias de cada jurado y con un sistema que tiene que ver con, y esto es muy rápido, quiero que si le interesa lo puede leer, o después le piden al doctor Eloy y yo les mando alguna bibliografía, tiene que ver con cómo se va deseleccionando a los jurados y cómo se va seleccionando y constituyendo un jurado. Respondiendo a la pregunta, el mejor jurado es el que más se parece a víctima y victimario. Y víctima y victimario suelen tener algunas características que son comunes, son personas comunes, no son normalmente en un sistema penal con la selectividad del sistema penal personas con unas características tan propias y tan particulares que haga difícil encontrar lo que se considera pares o vecinos o ciudadanos de la misma ciudad. Esto también es importante, un jurado intenta que esta persona sea juzgada por personas de la misma ciudad en la que ocurre el hecho, de la misma ciudad en la que vive, porque son personas que comparten en mayor medida la idiosincrasia de víctima y victimario. Gracias, Santiago. Hay otra pregunta de Ángel Ocampo. ¿Cómo motivaría una sentencia el juez una vez dado el fallo del jurado? Si las razones por las que arribó el jurado a su decisión serían desconocidas para el juez, ¿cómo estructura, funda y motiva esa decisión? Bueno, es que lo cierto es que el juez no estructura, funda y motiva la decisión en un sistema de jurados populares. Estos sistemas de estructura, motiva y funda una sentencia son propios de un sistema de jurados populares que no es el sistema de jurados puros, que el sistema de jurados que existe en algunos lugares, que se llama jurados escabinados, jurados escabinos, que son órganos juzgadores constituidos por jueces legos y jueces profesionales, donde la decisión la toma el juez lego y se la explica al juez técnico, y luego el juez técnico
la desarrolla. Bueno, eso es propio de un sistema escabinado. En realidad no es la mejor forma de llevar adelante un juicio por jurado. Lo cierto es que el fundamento de la decisión del jurado son las instrucciones que se le dio al jurado. Son las instrucciones que construyeron las partes. No es que luego el juez se sienta y escribe una sentencia. Lo único que hay es un veredicto, y ese veredicto lo que hace es acreditar que el jurado dice que ocurrieron todos y cada uno de los extremos que se le indicaron en las instrucciones que tenían que estar presentes para declarar a una persona responsable. Y el fundamento de la decisión está ahí, está en esa situación, en cómo se le explicó el derecho al jurado y cómo llegó a esa conclusión. Entonces, en un sistema de jurados puros, que es lo que nosotros proponemos como real expresión del jurado, de este jurado norteamericano o el jurado inglés o los jurados en Argentina, que son, salvo en una provincia que hay escabinados, en todo el resto de las provincias son jurados populares puros, no hay luego una actividad del juez de construcción de una sentencia. ¿Sí? También hay algunas limitaciones, por ejemplo, la persona que es absuelta no puede ser recurrida a esa absolución por los fiscales, salvo que se pruebe que hubo connivencia o coima, para decirlo de alguna manera, o dinero a un jurado o corrupción, y el imputado puede recurrir a una decisión del jurado, pero siempre basado en cómo se construyeron las instrucciones del jurado. La garantía de la fundamentación de la decisión del jurado está en cómo se construyen las instrucciones que se le dan al jurado, qué tiene que valorar y qué tiene que dar por probado para declarar culpable a una persona. Por cuestión de tiempo te hago una pregunta más, quedan un par, pero ahí sí luego te puedes meter a la página de Facebook y responderlas, por favor. Bueno, no hay problema. Pero esta se me hace interesante justo por lo que hemos estado platicando tú y yo muchas veces cuando hablamos del jurado. Dice, en México la sociedad es prejuiciosa y gracias a los medios de comunicación declaran culpable a una persona antes de ser juzgada. ¿Esto no afectaría si se es juzgado por jurados? Bueno, hola, en Latinoamérica, en el mundo, los seres humanos somos prejuiciosos. Los humanos en general somos prejuiciosos. Esta misma expresión la escucho cuando hablo de jurados en Argentina, cuando hablo de jurados en Chile, cuando hablo de jurados a lo largo y ancho de Latinoamérica. El miedo a la influencia de los medios de comunicación en la decisión de los jurados, o en el prejuicio de los jurados. Lo primero es que el prejuicio es una de las cosas que se puede explorar en la selección del jurado. ¿Qué tan contaminada está esta persona que va a intervenir en el jurado para tomar una decisión? Entonces, fíjense que esto también es una ventaja con el juez técnico, porque yo no le puedo ir a preguntar al juez técnico, oiga, que usted mira las noticias del canal tal o mira las noticias del canal cual, o que lee este diario o lee este otro, o que usted revisa este portal de Facebook o mira el otro. ¿Sí? Porque todos sabemos que hay medios más amarillistas y medios más objetivos. Esto al juez técnico no se lo puedo preguntar. Entonces, ¿qué les hace pensar que es menos prejuicioso el juez técnico que el jurado? Porque esto es realmente una construcción dogmática de creer que el juez técnico está blindado y no tiene prejuicios. Lo cierto es que todos tenemos prejuicios. Y la ventaja del jurado es que yo como parte puedo indagar y ver hasta qué punto tiene una decisión tomada de manera previa ese jurado. Y lo puedo indagar y puedo excluirlo como jurado si es que tiene una decisión previa. Primer tema. Segundo tema, no menos importante, lo cierto es que sentados a decidir, los jurados deciden con lo que ven de la prueba. Son soberanos, son mucho más inteligentes de lo que nosotros pensamos, son mucho menos influenciables de lo que solemos suponer o creer o pensar. El jurado, por la forma en la que se constituye, por las personas que se constituyen a través de este proceso de selección de jurados, es muchísimo menos prejuicioso de lo que somos o fuimos los jueces técnicos, se los puedo asegurar. Y la influencia de los medios de comunicación, esto que ustedes dicen de ya lo condenaron antes del juicio, ocurre porque realmente la persona, la información que recibe para hacer ese comentario de café es la que le da el medio de comunicación, que genera una información sin ningún tipo de control. No hay un juez de los medios, no hay un juez que le diga, no, eso que usted está asegurando no es así. No hay otro medio para contestarle a ese medio de que lo que está diciendo no es cierto o es mentira. Sin embargo, en un juicio sí lo hay. En un juicio, cuando una parte afirma algo, la otra parte puede contradecirlo y explicarle a la persona
que esto que está afirmando este no es cierto, no es así, no es tan cierto, es otra interpretación. Entonces, ¿es cierto que las personas solemos tomar juicios a la ligera sobre casos que no conocemos? Absolutamente cierto, pero no solo en México, no solo en Argentina, en el mundo, porque todos solemos tener la tendencia a tomar una posición, pero esa posición también se toma por la facilidad que tiene de que mi decisión no influye en la vida de nadie. Les puedo asegurar que el jurado que se sienta y que siente la responsabilidad de mandar preso de por vida a alguien, toma su responsabilidad de una manera tal, mucho más que los jueces técnicos, porque estamos acostumbrados a hacerlo todos los días, entonces ya es un día más en la oficina. Para el juez técnico, un juicio por una condena a cadena perpetua es un día más en la oficina. Para el jurado es la única vez que se va a sentar y que va a influir su decisión sobre la vida de otra persona, que además, si construimos un buen jurado, es alguien con el que puede llegar a identificarse, puede llegar a tener que ver, puede verlo como un hermano, como un vecino, como un pariente. Ese peso quita el prejuicio de una manera que no se puedan imaginar. El prejuicio lo tenemos todos. La diferencia es con el jurado. Primero se visibiliza, segundo se discute y se excluye, y tercero se trabaja sobre la información para que tome la decisión. La gente que toma decisiones a la ligera, con lo que le dice un diario, con lo que le cuenta el medio de comunicación, cuando se sienta ahí y ve la prueba, les puedo asegurar que terminan decidiendo por lo que ellos ven y no por lo que cualquier otro medio o alguien le diga. Y además, durante el juicio se toman las precauciones para que la persona no tenga contacto, no hable del juicio ni tenga una influencia externa sobre el jurado. Entonces, prejuicios tenemos todos, la ventaja es que en el jurado los podemos visibilizar, discutir, trabajar y luchar como parte contra ese prejuicio que ya tiene este juzgador que construye. Muchas gracias, Santiago. Pues muy interesante la charla que acabamos de escuchar y sobre todo con puntos muy importantes para analizar y prever y ver si pudiéramos implementar un proceso por jurados en México. El Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, el Departamento de Derecho de esta universidad, te reconoce por tu conferencia sobre el juicio por jurados como una garantía republicana. En un rato más te hacemos llegar tu constancia digital y te agradecemos que hayas aceptado y que hayas estado con nosotros a pesar de que ya es noche allá en Argentina, están en invierno, hay muchas cosas ahí detrás y te agradecemos el esfuerzo y que hayas compartido con nosotros y con nosotros. Gracias a todos, los abrazo como hermanos latinoamericanos, quedo a disposición de lo que necesiten, un honor siempre compartir un espacio educativo con vos, Eloy, como siempre. Muchas gracias, que tengan todos un buen día, cuídense, cuidémonos entre todos. Muchas gracias, hermano. Y a todos ustedes nos vemos en 5 minutos, estaremos con el segundo enlace para la siguiente conferencia. Muchas gracias.